Hola, hola Astra Leaders. Últimamente me he encontrado con algunos alumnos que me dicen que no pueden avanzar en sus objetivos simple y sencillamente por su adicción a las redes sociales y se la pasan procrastinando en lugar de estudiar o de ponerse a hacer tarea. Hoy en el episodio 51 de Adastra aprenderemos la técnica que va a hacer que te separes de los estudiantes promedio y también a convertirte en uno que sobresale. Estoy hablando del aprendizaje autorregulado. Por cierto, puedes revisar en este video que hay marcadores de tiempo para que te saltes a la parte que te interesa y también puedes activar los subtítulos si así lo deseas. Quédate que te lo explico en detalle. Adastra, 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 Adastra. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como @Dr. Jesús G. Flores. Imagina que tu mente es como un director de orquesta. El aprendizaje autorregulado es cuando tú decides qué quieres aprender. En este ejemplo pongamos a las partituras. Después el cómo aprenderlo, o sea, los instrumentos. Y finalmente, cuándo ajustar el ritmo, si es que acaso algo no te suena bien. Cuando tú te pones a estudiar, recuerda que no es solo memorizar para aprobar un examen. Más bien se trata de planificar, monitorear y reflexionar sobre tu propio aprendizaje. Y esto está respaldado por la ciencia. Existen estudios que demuestran que los estudiantes que usan estas técnicas tienen mejores calificaciones, más motivación y menos estrés. Antes de que empieces a estudiar, pregúntate, ¿qué meta quiero lograr? Por ejemplo, quiero entender ecuaciones cuadráticas. ¿Qué estrategia voy a usar? A lo mejor voy a usar mapas mentales, a revisar videos o a completar ejercicios. ¿Cuándo y dónde estudiaré? Bloquea tiempo en tu agenda, apúntalo en tu calendario y cumple con tu compromiso. Te doy un tip de experto. Usa las famosísimas metas tipo SMART. Si no las conoces, son aquellas que pueden ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Mientras aprendes, autopregúntate, ¿estoy entendiendo? Si no, cambia la estrategia. Controla las distracciones. Dile adiós a Instagram o cierra TikTok. Será solo por un rato, no es para siempre. Busca ayuda si te atoras. Pregúntale a un compañero, a un profesor o busca videos en YouTube que hablen de tu tema. Ahora que termines de estudiar, evalúate. ¿Logré mi meta? Identifica lo que sí te funcionó y lo que no. También celebra tus avances, incluso los pequeños. Recuerda que siempre es importante celebrar tus logros. Nos esforzamos tanto por conseguir algo que cuando lo conseguimos nos olvidamos de celebrarlo. Así te animarás a ir por metas más altas. Si ya te convencí y quieres empezar a la voz de ya, te voy a compartir 3 herramientas prácticas. Ya sabes que aquí en Adastra me gusta consentirte y darte siempre las mejores herramientas. El primer consejo es que escribas en un cuaderno al que llamaremos diario de aprendizaje. En él anota tus metas diarias y reflexiona al final del día. Después usa la técnica Pomodoro y cuando estés descansando procura evaluar tu progreso. Por cierto, ya te hice un episodio con la técnica Pomodoro donde te la explico con más detalle. Y por último, créate unas rúbricas de autoevaluación muy simples. Por ejemplo, de 1 a 5 estrellitas para que califiques tu propio progreso. Eso sí, sé honesto. Déjenme contarles la historia de Laura, una estudiante que me compartió su anécdota y me dio chance de platicárselas en este episodio. Pues sucede que Laura vivió toda una odisea antes de su examen de cálculo. Eran ya como las 2 de la madrugada y Laura, con ojeras kilométricas, seguía atrapada en un problema de integrales. Ella ya se había convencido de que el cálculo era su perdición. Decidió tomarse un descanso y navegar por TikTok. Allí se encontró un video de una creadora de contenido que con un video así sencillo, muy cute, con stickers divertidos y música de fondo, explicaba el aprendizaje autorregulado.
Mostraba cómo usar un software que se llama Notion, en el cual puedes diseñar un calendario de estudio con colores pastel y emojis motivacionales. Laura, ya bien cansada, construyó su tablero: rosa para planificación, azul para monitoreo y amarillo para reflexión. Esa misma noche practicó un ejercicio de cálculo, marcó la casilla hecho y como premio se regaló un meme de gato que llevaba ya rato guardado en su galería. Le empezó a encontrar el gusto a Notion y cada tarde antes de sus clases abría Notion y completaba su lista. Resolver 5 integrales, repasar teoremas y hasta tenía planeada su meta, que era celebrar con un rico ramen. Esa era su comida favorita. Ya cuando llegó el día del examen, Laura entró al salón así toda nerviosilla y emocionada al mismo tiempo. Se acordaba de su tablero, los colores que usó y hasta de los memes. Pasado el tiempo, cuando el profe le entregó su examen, ya con calificación y todo, se puso bien contenta porque había sacado 9.5. Laura gritó: ¡sí se pudo! Y sus compañeros hasta pensaron que se había ganado la lotería. Ya después, mientras comía ramen con sus amigas, le preguntaron cómo lo había logrado y les tuvo que contar su experiencia. ¿Alguna vez te has encontrado con una página web en un idioma que no comprendes o has querido aprender un nuevo idioma de una manera más eficiente? Hoy quiero compartir contigo una herramienta que ha transformado mi forma de interactuar con contenido en otros idiomas: Luffy AI. Luffy AI es una extensión de navegador impulsada por inteligencia artificial que facilita la traducción de páginas web, de imágenes y de documentos PDF de forma instantánea y precisa. Lo que más me gusta es su función de lectura bilingüe, que me permite ver el contenido original junto con su traducción, ayudándome a mejorar mi comprensión y aprendizaje del idioma. Además, con la capacidad de traducir más de 100 idiomas, Luffy AI se ha convertido en una herramienta esencial en mi día a día. Ya sea que estés estudiando un nuevo idioma, trabajando con documentos internacionales o simple y sencillamente estés navegando por internet, Luffy AI hace que la barrera del idioma sea cosa del pasado. Te invito a probar Luffy AI y experimentar por ti mismo cómo puede facilitar tu aprendizaje y comprensión de nuevos idiomas. Te dejo el enlace para descargar la extensión en la cajita de la descripción de este episodio. No esperes más y rompe las barreras del idioma con Luffy AI. Ya para ir cerrando, te comento que cuando te haces dueño de tu aprendizaje, suceden 3 cosas. Retienes la información para siempre, no solo para el examen. Desarrollas habilidades para la vida. Hello, pensamiento crítico. Disfrutas el proceso. Sí, aprender puede ser divertido, aunque pienses lo contrario. Así que, Astra Leaders, ¿listos para probarlo? Cuéntame en los comentarios qué meta de aprendizaje te propondrás esta semana. Y si quieres más tips como este, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves, porque Adastra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.